Cuando pensamos en los vikingos, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de hombres rudos con hachas y escudos, conquistando mares y tierras. Pero pocos se detienen a pensar en el papel que jugaban las mujeres en este mundo feroz pero majestuoso. Mientras los hombres luchaban y saqueaban, las mujeres no eran menos importantes, desempeñando roles clave tanto en la vida doméstica como en el campo de batalla. Ellas gestionaban las granjas, realizaban rituales religiosos, eran señoras de su hogar, y a veces incluso guerreras, dispuestas a defender sus tierras y familias con espada en mano. Pero ¿cómo vivían realmente las mujeres vikingas? ¿Eran solo guardianas del hogar o también luchaban al lado de los hombres? ¿Qué se escondía tras las estrictas leyes del matrimonio, el divorcio y la herencia? Sumérgete en esta fascinante historia para descubrir cómo las mujeres vikingas rompían estereotipos, controlaban sus destinos y dejaron una huella imborrable en la historia. No olvides suscribirte y dar like si te interesan estas historias. Mitos y realidad. ¿Quiénes eran las mujeres vikingas? Muchas de nuestras ideas sobre las mujeres vikingas se forman bajo la influencia de estereotipos populares, películas y series, donde se las representa como pasivas guardianas del hogar o como guerreras románticas, las escuderas. Sin embargo, la historia real de las mujeres vikingas es mucho más compleja e interesante. Hallazgos arqueológicos y el estudio de antiguas sagas han demostrado que el papel de las mujeres en la sociedad vikinga era más variado y significativo de lo que se pensaba. En realidad, las mujeres vikingas desempeñaban un papel importante en la gestión de las fincas, especialmente cuando los hombres se iban de expedición. Podían poseer propiedades, divorciarse e incluso participar en ciertos aspectos de la política y el comercio. Investigaciones modernas, incluido el análisis de ADN, también han demostrado que las mujeres participaron activamente en las migraciones vikingas, en la colonización de nuevas tierras como Islandia y las Islas Orcadas. Las mujeres vikingas en el campo de batalla, la verdad sobre las escuderas. Muchas fuentes, incluidas sagas y crónicas antiguas, mencionan a mujeres guerreras conocidas como escuderas, Shield Maidens. Estas mujeres luchaban junto a los hombres y a menudo desempeñaban papeles importantes en las batallas. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Lagertha, mencionada en los Hechos de los daneses de Saxo Grammático como compañera de Ragnar Lothbrok, que le ayudó en sus luchas contra los suecos. La cuestión de si las escuderas existieron en la realidad o si solo fueron un mito sigue siendo objeto de debate. La tumba en Birka, que durante mucho tiempo se consideró un entierro guerrero masculino, resultó ser la de una mujer tras un análisis de ADN, lo que llevó a los investigadores a reconsiderar su visión sobre el papel de las mujeres en las batallas vikingas. Aunque muchos hallazgos siguen siendo polémicos, el hecho de que las mujeres pudieran luchar está respaldado por fuentes históricas y datos arqueológicos. Las mujeres como guardianas del hogar y la riqueza. Uno de los roles clave de las mujeres vikingas era la gestión del hogar y la granja. Cuando los hombres se iban de expedición, las mujeres asumían toda la responsabilidad de las tareas domésticas. Administraban las propiedades, supervisaban las cosechas y cuidaban de los niños y los animales. Generalmente, una mujer tenía autoridad en el hogar y solía llevar las llaves de todas las habitaciones, lo que simbolizaba su estatus. También es interesante que las mujeres vikingas pudieran heredar propiedades y administrarlas. En la sociedad vikinga existía un sistema donde las mujeres tenían derecho a heredar tanto las propiedades de sus maridos como las de sus padres, especialmente si no tenían hermanos. La vida familiar de los vikingos: matrimonio, divorcio y herencia. Las relaciones familiares de los vikingos también eran diferentes a las de la mayoría de las sociedades de la época. Las mujeres vikingas podían pedir el divorcio y controlar sus bienes tras la separación. Si una mujer deseaba divorciarse, debía invitar a testigos a su cama matrimonial y declarar formalmente su decisión. Los matrimonios vikingos se acordaban entre familias, pero la mujer tenía derecho a opinar sobre la elección de su esposo. Los lazos familiares desempeñaban un papel importante, y a pesar de las costumbres patriarcales, las mujeres gozaban de una considerable autonomía en cuestiones de matrimonio y propiedad. Muchas leyes protegían sus derechos, lo que hacía su posición en la sociedad única para su época. Líderes religiosas y hechiceras, el papel espiritual de las mujeres.
Las mujeres vikingas no solo gestionaban los hogares, sino que también desempeñaban roles importantes en la vida espiritual. Las völvas, o hechiceras, eran conocidas como poderosas videntes y chamanas, capaces de prever el futuro e influir en los acontecimientos mediante la magia. Participaban en prácticas rituales, incluidas las profecías y los sacrificios, lo que les daba un estatus especial en la sociedad. Los vikingos adoraban a muchos dioses y espíritus, y muchos rituales eran llevados a cabo por mujeres. En algunos casos podían ser sacerdotisas y liderar los ritos religiosos en sus hogares. Es interesante que con la llegada del cristianismo, muchas mujeres nobles adoptaron la nueva fe y participaron activamente en su difusión. Arte y oficios. Mujeres como artesanas. Las mujeres vikingas eran auténticas maestras en sus oficios, dedicándose a la creación de ropa, joyas, telas e incluso velas para los barcos. Una de sus tareas más importantes era hilar y tejer. Utilizaban lana y lino para confeccionar telas, que luego cosían en prendas para toda la familia. También creaban joyas y bordados, usando piedras preciosas y semipreciosas traídas de tierras lejanas. Uno de los ejemplos más famosos del arte femenino es el tapiz de Oseberg, hallado en la tumba de una mujer en Noruega. Esta obra textil demuestra el alto nivel de habilidad y destreza de las mujeres vikingas para crear elementos decorativos para el hogar. Mujeres vikingas célebres, historias que inspiran. Entre los vikingos hubo muchas mujeres destacadas cuyas leyendas y registros históricos se han conservado. Una de ellas es Aud la Sabia, hija de un jefe noruego, quien, tras la muerte de su esposo, asumió el control de toda su fortuna y organizó la migración de su familia y seguidores a Islandia. Se convirtió en una de las primeras colonizadoras y ganó una gran influencia en la sociedad islandesa. Otro ejemplo es Lagertha, la legendaria escudera que luchó junto a Ragnar Lothbrok. Aunque su historia sigue rodeada de mitos, ella permanece como un símbolo de la fuerza femenina y el valor guerrero. Las mujeres vikingas son un símbolo de fuerza, resistencia e independencia en el duro mundo de Escandinavia. Sus vidas estuvieron llenas de desafíos, pero lograron encontrar un equilibrio entre las responsabilidades del hogar y su activa participación en la sociedad. Desde la gestión de fincas y tierras hasta la participación en rituales religiosos, y en algunos casos en el campo de batalla, su influencia es innegable. Los mitos y leyendas, como las historias de las escuderas, solo añaden intriga a su imagen. Pero la vida real de las mujeres vikingas fue aún más sorprendente. No solo se adaptaron a las difíciles condiciones, sino que activamente transformaron el mundo que las rodeaba. Capacidad para combinar la suavidad en las tareas domésticas con la firmeza en el campo de batalla es una historia sobre cómo las mujeres pueden superar todas las barreras y seguir siendo figuras clave en la sociedad. Y aunque la historia a menudo recuerda los nombres de grandes guerreros hombres, no se debe olvidar a aquellas mujeres que estaban detrás de ellos o junto a ellos, asegurando la prosperidad y estabilidad de las sociedades vikingas. Las mujeres vikingas no eran simplemente esposas o hijas, eran líderes, ejemplos inspiradores de coraje y fuerza que siguen despertando admiración hoy en día. Su legado nos enseña mucho: la capacidad de las mujeres para elegir su destino, el derecho a la independencia y la igualdad en una sociedad donde la fuerza y la resistencia eran los valores más apreciados. Estas lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Las mujeres vikingas no son solo un enigma histórico, sino un símbolo del poder infinito del espíritu femenino.